¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas constantemente en alguien? ¿Es solo una casualidad, un capricho de la mente? ¿O podría haber un significado más profundo detrás de ello? La Biblia nos recuerda en Proverbios 23:7 que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto nos revela que aquello en lo que meditamos con frecuencia no es accidental, sino un reflejo de lo que Dios está obrando en nosotros. Pero, ¿y si esos pensamientos son una señal divina? ¿Un propósito oculto que aún no comprendemos? Hoy exploraremos el significado espiritual de pensar constantemente en alguien, cómo discernir si es un mensaje de Dios y qué hacer con esos sentimientos. Si alguna vez has sentido que un nombre o un rostro no salen de tu mente, este mensaje te dará respuestas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere revelarte? No importa cuánto intentes distraerte, su nombre, su rostro, sus palabras, incluso su presencia en tu vida, parecen estar grabados en tu pensamiento. Tal vez es alguien de tu pasado, una amistad que marcó tu vida, un amor que nunca se concretó o incluso alguien con quien apenas has cruzado algunas palabras, pero que sin razón aparente ocupa un espacio significativo en tu interior. Puede parecer una simple coincidencia, pero cuando esto ocurre con una frecuencia inusual, es imposible no preguntarse: ¿será esto solo un juego de mi mente o acaso Dios está tratando de decirme algo? La Biblia nos enseña que nada en nuestra vida ocurre sin propósito. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este versículo nos revela una verdad fundamental. Dios es un Dios de orden, no de caos. Cada pensamiento, cada sentimiento persistente, cada inquietud en nuestro corazón puede ser una pieza en el rompecabezas divino que Él está armando para nosotros. Entonces, si alguien sigue apareciendo en tu mente una y otra vez, tal vez es momento de preguntarte: ¿es este un pensamiento pasajero o una señal de que Dios quiere que preste atención? Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado la mente y el corazón de las personas como canales para comunicarse. En sueños, visiones, pensamientos persistentes y señales sutiles, Él ha guiado a sus siervos hacia los caminos que debían seguir. En Génesis 37, José tuvo sueños que le revelaban su destino, sueños que sus hermanos no comprendieron y que incluso intentaron apagar. Pero Dios le estaba hablando. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escuchó su nombre repetirse en la noche y pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que éste le dijo: «Si vuelves a oír que te llaman, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Dios ya estaba sembrando en su corazón el llamado profético que transformaría su vida. Cuando alguien ocupa constantemente nuestros pensamientos, podríamos estar viviendo algo similar. Dios nos está susurrando algo al oído y depende de nosotros estar atentos y dispuestos a escuchar. Muchas veces, Él planta en nuestro interior el pensamiento de una persona para que tomemos acción. Quizás quiere que intercedamos en oración por ella, que busquemos restaurar una relación quebrada o incluso que aprendamos una lección valiosa de esa conexión. Pero si ignoramos esas señales, corremos el riesgo de perder una oportunidad clave en nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo entendía perfectamente cómo Dios mueve el corazón y la mente de las personas para cumplir su voluntad. En Filipenses 1:3-4 escribió: «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con alegría por todos ustedes». Aquí vemos una verdad poderosa. Cuando alguien permanece en nuestro pensamiento, a menudo
es porque Dios quiere que lo llevemos en oración. Pablo no solo recordaba a sus hermanos en la fe, sino que cada pensamiento sobre ellos lo impulsaba a interceder. ¿Cuántas veces hemos sentido la carga de recordar a alguien, pero en lugar de orar, dejamos que el pensamiento pase sin más? Las historias de la Biblia están llenas de momentos en los que Dios puso a alguien en el corazón de otra persona por una razón divina. En Esther 4, Mardoqueo no podía dejar de pensar en su sobrina Esther, porque sabía que ella, Agía, había sido colocada en una posición estratégica para salvar a su pueblo. Sus palabras fueron contundentes. ¿Y quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina? Su insistencia en recordarle a Esther su propósito fue la chispa que llevó a la salvación de los judíos. Así como Mardoqueo sintió la carga de pensar en Esther una y otra vez, tal vez Dios ha puesto en tu mente a alguien porque necesitas cumplir un propósito en su vida. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo sabemos si estos pensamientos son realmente de Dios o simplemente el resultado de nuestras emociones? La respuesta está en la paz que acompaña el pensamiento. En Filipenses 4:7, la palabra nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Si la presencia de una persona en nuestra mente viene acompañada de una paz inexplicable, de un deseo genuino de interceder o de un llamado a la acción que edifica, entonces es posible que sea Dios quien nos está guiando. Por otro lado, si ese pensamiento nos atormenta, nos llena de ansiedad o nos lleva a revivir heridas del pasado sin sanidad, puede ser una señal de que no proviene de Dios, sino de nuestras propias emociones sin resolver. En estos casos, la oración y el discernimiento son fundamentales. No todo pensamiento repetitivo es un mensaje divino. A veces, es un reflejo de ataduras emocionales que necesitamos entregar a Dios. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años no podía dejar de pensar en su hermano, con quien había tenido una fuerte discusión antes de que él se mudara a otro país. Aunque intentaba seguir adelante, su mente volvía una y otra vez a ese último encuentro. No entendía por qué, hasta que en oración Dios le mostró que debía perdonar. En el momento en que dejó su orgullo a un lado y tomó la iniciativa de restaurar la relación, la paz llenó su corazón y, por primera vez en mucho tiempo, su mente dejó de estar atormentada con el recuerdo de aquella discusión. Este es el poder de los pensamientos guiados por Dios. No son simples distracciones, sino llaves que pueden abrir puertas de reconciliación, propósito y dirección divina. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a prestar atención? A lo largo de la historia, Dios ha usado pensamientos persistentes para guiar a sus hijos hacia destinos que nunca habrían imaginado. En Hechos 16, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Fue un pensamiento que no pudo ignorar, y gracias a su obediencia, el Evangelio llegó a nuevas tierras. Si Pablo hubiera ignorado esa señal, quizás la historia habría sido diferente. Así como Dios usó ese pensamiento para guiar a Pablo, Él puede estar usando a esa persona que ronda en tu mente para dirigirte hacia una misión importante. Tal vez necesitas hablarle de Cristo. Tal vez necesita tu ayuda y aún no lo sabes. O quizás es alguien que marcará tu vida de una manera inesperada. En cualquier caso, ignorarlo no es una opción. Dios siempre obra con propósito. Cada pensamiento, cada inquietud, cada persona que llega a nuestra mente con insistencia puede ser una pieza clave en su plan. La próxima vez que alguien ocupe tu pensamiento sin razón aparente, en lugar de desecharlo, haz una pausa y pregúntale a Dios: ¿qué quieres que haga con esto?
Porque cuando el Señor nos habla, ya sea en voz audible, en sueños, en la palabra o incluso en pensamientos que no podemos ignorar, su propósito es claro: guiarnos hacia el camino correcto. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar. Cuando una persona permanece en nuestros pensamientos de manera constante, es posible que exista una conexión espiritual más profunda que no podemos ignorar. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios entrelaza las vidas de las personas con un propósito que va más allá de su comprensión inmediata. Él no solo nos une por coincidencia, sino que muchas veces establece conexiones que están destinadas a cumplir su voluntad en el tiempo señalado. No es extraño que ciertos nombres y rostros se queden en nuestra mente, porque la obra de Dios en nuestras vidas no se da en aislamiento. Todo lo que pensamos y sentimos puede ser parte de su plan divino, incluso cuando no lo entendemos por completo. Las relaciones humanas son una de las maneras en las que Dios nos moldea y nos guía. En 1 Samuel 18:1 se describe cómo el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y cómo nació entre ellos una amistad que trascendía lo terrenal. Este tipo de vínculos no ocurren sin propósito. La conexión entre David y Jonatán fue clave para que el futuro rey de Israel sobreviviera a los ataques de Saúl y cumpliera su destino. Jonatán no podía simplemente ignorar lo que sentía por David, porque era Dios quien había tejido ese lazo. De la misma manera, cuando alguien se mantiene en nuestros pensamientos, podría ser que Dios nos está mostrando una conexión que aún no hemos comprendido. La Biblia también nos muestra cómo algunos lazos son formados con un propósito específico dentro del plan divino. En Ruth 1, 16, 17, Ruth le dice a Noemí: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Esta no era una relación común, era un vínculo tejido por la mano de Dios para cumplir su propósito. Ruth no tenía razón lógica para quedarse con Noemí, pero en su interior sabía que debía hacerlo. A través de esta conexión, Ruth encontró su lugar en la historia de Israel y se convirtió en parte del linaje del Mesías. Dios puede permitir que alguien se mantenga en nuestros pensamientos porque hay algo que debemos aprender de esa persona o algo que Él quiere revelarnos a través de esa conexión. En Hechos 9, Saulo de Tarso fue cegado en su camino a Damasco y Dios le habló a Ananías, diciéndole que debía ir a buscarlo. Ananías tenía dudas, porque Saulo era conocido por perseguir a los cristianos, pero Dios le dejó claro que había un propósito en ese encuentro. «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Hechos 9:15. Cuando una persona aparece en nuestros pensamientos de manera persistente, es importante preguntarnos si Dios está usando esa conexión para enseñarnos algo o para prepararnos para algo más grande. La mente humana tiende a racionalizar estas experiencias, pero el Espíritu Santo puede estar mostrándonos algo más profundo. En Romanos 8:14 se nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Esto significa que no debemos depender únicamente de nuestras emociones o razonamientos, sino buscar la dirección de Dios para comprender por qué esa persona sigue en nuestra mente. El apóstol Pablo tenía un amor profundo por las iglesias a las que servía, y muchas veces sus pensamientos estaban con ellos aunque estuviera lejos. En 1 Tesalonicenses 3:6 escribió: «Pero ahora Timoteo ha regresado de entre ustedes y nos ha dado buenas noticias acerca de su fe y amor. Nos ha dicho
que siempre tienen gratos recuerdos de nosotros y que anhelan vernos así como nosotros a ustedes. Esta clase de conexión no es un simple recuerdo pasajero, sino una obra de Dios en los corazones de sus siervos. Cuando Dios nos mantiene pensando en alguien, es posible que sea porque hay una obra que todavía no ha terminado o porque hay algo que Él quiere que veamos con claridad. Jesús mismo nos mostró la profundidad de estas conexiones cuando en la cruz pensó en su madre y en su discípulo amado. En Juan 19, 26, 27, Él dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego a Juan: «Ahí tienes a tu madre». No era un simple acto de compasión. Jesús estaba estableciendo un vínculo espiritual y asegurando que María no quedara desamparada. Así como Él vio la importancia de esa relación, Dios nos lleva a recordar y pensar en ciertas personas porque existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Las conexiones divinas no siempre son claras desde el principio. En Génesis 41, José fue recordado por el copero del faraón en el momento exacto en que su don de interpretación de sueños era necesario para salvar a Egipto. Durante años, el copero había olvidado a José, pero en el tiempo de Dios, su recuerdo fue traído a la mente de manera precisa. Esto demuestra que no siempre entendemos por qué alguien sigue en nuestra mente en un momento dado. Pero cuando es el tiempo de Dios, todo cobra sentido. El poder de la oración y la intercesión también está vinculado a estos pensamientos recurrentes. En Colosenses 1:9, Pablo escribió: «Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes». Hay momentos en los que Dios permite que alguien se mantenga en nuestra mente porque nos está llamando a orar. Puede que esa persona esté enfrentando una batalla espiritual, un momento de dificultad o una necesidad que desconocemos. Si ignoramos estos impulsos, podríamos estar perdiendo la oportunidad de ser instrumentos de bendición en la vida de otros. El rey Salomón entendía la importancia de los pensamientos y su impacto en nuestra vida espiritual. En Proverbios 4:23 dijo: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Nuestros pensamientos pueden ser una señal de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Si una persona sigue apareciendo en nuestra mente, en lugar de ignorarlo, debemos preguntarnos qué propósito divino puede haber detrás de ello. Dios entrelaza nuestras vidas con un propósito mayor. A veces, esos pensamientos insistentes son un recordatorio de que su obra no ha concluido, que hay un mensaje que aún no hemos recibido o que estamos siendo llamados a interceder. La clave está en no dejarnos llevar solo por lo que sentimos, sino en buscar su guía con un corazón dispuesto. Porque cuando Dios pone a alguien en nuestra mente una y otra vez, es porque Él está escribiendo una historia en la que somos parte, aunque todavía no hayamos leído el siguiente capítulo. Cuando alguien se mantiene en nuestros pensamientos de manera persistente, es fundamental discernir si esto es una advertencia de Dios o una misión que Él nos está encomendando. No todo pensamiento recurrente es una señal para actuar de inmediato, pero tampoco debe ser ignorado sin antes buscar dirección en la palabra y en la oración. La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas formas y que, cuando nos llama a prestar atención a una persona, siempre hay una razón detrás. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de examinar los pensamientos para asegurarnos de que provienen de Él y no de nuestras propias emociones o de influencias externas. En Génesis 19, Lot recibió la advertencia de los ángeles de que debía salir de Sodoma porque la ciudad sería destruida. Él y su familia fueron instados a no mirar atrás, pero su esposa no pudo resistirse y se convirtió en una estatua de sal.
no se trataba solo de una instrucción física, sino de un mensaje espiritual profundo. Cuando Dios nos advierte sobre algo o alguien, es crucial obedecer sin vacilar. Hay momentos en los que una persona viene a nuestra mente con insistencia, no porque debamos acercarnos a ella, sino porque Dios nos está advirtiendo que debemos alejarnos o prepararnos para algo que aún no podemos ver. La historia de Sansón y Dalila en Jueces 16 es otro recordatorio de lo que sucede cuando ignoramos las señales de advertencia que Dios nos da. Sansón, un hombre apartado para un propósito divino, se encontró atrapado en una relación que lo llevó a su ruina. Dalila lo presionó repetidamente para que le revelara el secreto de su fuerza, y aunque al principio Sansón fue cauteloso, con el tiempo cedió. La advertencia estaba ahí, pero él decidió ignorarla. Sus pensamientos hacia Dalila no eran una misión de Dios, sino una prueba que no logró superar. En contraste, hay momentos en los que Dios pone a alguien en nuestra mente porque nos llama a actuar. En Nehemías 2, el rey notó que Nehemías estaba triste y le preguntó la razón. Nehemías había estado pensando constantemente en la situación de Jerusalén y su corazón estaba cargado por la necesidad de reconstruir los muros de la ciudad. Cuando Dios coloca un pensamiento de esta manera, no es una distracción, sino un llamado a tomar acción en el momento correcto. El discernimiento espiritual nos ayuda a diferenciar entre una advertencia y una misión. En Mateo 10:16, Jesús dijo: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Este principio nos muestra que no basta con sentir algo con intensidad. Es necesario evaluar cada pensamiento con sabiduría. Si una persona aparece constantemente en nuestra mente, debemos preguntarnos si Dios nos está guiando a acercarnos para bendecir, restaurar o interceder, o si, por el contrario, nos está advirtiendo de un peligro que no hemos reconocido. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron viajar a ciertas regiones para predicar, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. En cambio, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo Dios dirige nuestros pensamientos. A veces, una idea persiste en nuestra mente no porque debamos insistir en ella, sino porque Dios quiere redirigirnos hacia algo mejor. La oración es la clave para recibir claridad cuando no sabemos si un pensamiento es una advertencia o una misión. En Santiago 1:5 se nos dice: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Antes de tomar cualquier decisión basada en pensamientos recurrentes, es fundamental buscar la dirección de Dios. Si es una advertencia, Él lo confirmará. Si es una misión, Él abrirá el camino. Dios nunca nos deja sin señales cuando nos está advirtiendo de algo. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta a confiar en Él y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque Él enderezará nuestras sendas. Si el pensamiento de una persona viene acompañado de inquietud, confusión o una falta de paz, es una señal de que debemos examinarlo más detenidamente. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y cuando nos llama a actuar, lo hace con claridad. En 1 Samuel 24, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, quien lo perseguía para quitarle la vida. Sus hombres le dijeron que Dios había entregado a Saúl en sus manos, pero David discernió que esto no era lo que Dios quería de él. Aunque la oportunidad parecía perfecta desde una perspectiva humana, David entendió que no debía levantar su mano contra el ungido de Dios. Este relato nos muestra que no todo lo que parece una oportunidad es realmente un mandato divino.
Dios también nos advierte sobre influencias que pueden alejarnos de su propósito. En 2 Corintios 6:14 se nos dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Hay pensamientos que persisten porque hay una lucha espiritual detrás. Si una persona sigue en nuestra mente, pero en lugar de acercarnos a Dios nos aleja de Él, es una señal de advertencia. Dios puede estarnos mostrando que hay algo en esa conexión que no es para nuestro bien y que debemos tomar distancia antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, hay ocasiones en las que Dios nos lleva a recordar a alguien porque somos llamados a ser luz en su vida. En Lucas 15, Jesús contó la parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 en el redil y va en busca de la que se ha extraviado. Este es un recordatorio de que Dios pone ciertas personas en nuestro corazón porque nos llama a alcanzarlas con su amor. Si el pensamiento de alguien viene acompañado de una carga de compasión y un deseo genuino de ayudar espiritualmente, es posible que Dios nos esté guiando a acercarnos con un propósito. El enemigo también puede intentar distraernos con pensamientos que no provienen de Dios. En Efesios 6:12 se nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. No todo pensamiento es de origen divino, y es nuestra responsabilidad filtrarlo a la luz de la palabra. Si algo nos distrae del llamado de Dios o nos llena de dudas y temor, debemos tomar autoridad en el nombre de Jesús y rechazarlo. El Espíritu Santo es quien nos da la convicción de lo que debemos hacer. En Juan 16:13, Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Si tenemos dudas sobre por qué una persona sigue en nuestra mente, debemos buscar la guía del Espíritu y estar dispuestos a obedecer lo que Él nos revele. La verdad de Dios siempre trae paz, dirección y propósito. Cuando Dios nos advierte sobre algo, no lo hace para llenarnos de temor, sino para protegernos y guiarnos a lo mejor. Cuando nos llama a una misión, nos equipa con todo lo necesario para cumplirla. La clave está en no actuar apresuradamente, sino en esperar su confirmación. Porque cuando caminamos en su voluntad, cada pensamiento tiene un propósito y cada conexión forma parte del plan perfecto que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Cuando una persona permanece en la mente de manera constante, hay un llamado que no puede ser ignorado. A veces, Dios coloca en el corazón una inquietud que parece imposible de explicar con la lógica humana, pero que responde a una verdad espiritual profunda. La intercesión es una de las herramientas más poderosas que un creyente puede ejercer, porque va más allá de las palabras y entra en la dimensión donde lo invisible se manifiesta. No es casualidad que el pensamiento de alguien regrese una y otra vez sin motivo aparente, porque el Espíritu Santo es quien impulsa a clamar en favor de aquellos que necesitan cobertura, restauración o dirección. En el reino espiritual, todo lo que ocurre en la tierra tiene un reflejo en lo alto, y cada oración pronunciada con fe desata movimientos que trascienden la comprensión humana. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha levantado intercesores cuya misión ha sido actuar como puente entre el cielo y la tierra. Moisés se postró en clamor por Israel cuando el pueblo cayó en idolatría, rogando a Dios que no los destruyera, y su oración cambió el destino de una nación. En Éxodo 32, 11, 14, su intercesión fue tan poderosa que el Señor desistió del castigo que había determinado. No era un asunto de simples palabras, sino de un corazón conectado con la voluntad divina, de un espíritu alineado con el propósito eterno. Cuando Dios pone en el pensamiento a una persona de manera insistente, puede ser una señal de que esa vida necesita intervención celestial.
El poder de la intercesión es tan real que la Biblia muestra cómo Dios busca constantemente a alguien que esté dispuesto a ponerse en la brecha por otros. En Ezequiel 22:30, el Señor declara: «Busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé». La oración no es un acto vacío, sino una respuesta a la voz del Espíritu que llama a clamar por aquellos que, en muchos casos, ni siquiera saben que necesitan ser cubiertos en oración. Cada vez que alguien viene a la mente sin razón aparente, es posible que Dios esté buscando a un intercesor que se ponga en la brecha por su vida. En las Escrituras, Jesús mismo es presentado como el intercesor supremo. En Hebreos 7:25 se afirma que vive siempre para interceder por ellos, lo que muestra que la intercesión no es un evento aislado, sino un principio eterno que sostiene el plan de salvación. Si el Hijo de Dios intercede continuamente, ¿cuánto más debería hacerlo aquel que ha sido llamado a reflejar su amor en la tierra? No se trata de una opción, sino de una asignación que no puede ser ignorada. Cada vez que el pensamiento de alguien se repite con insistencia, es necesario preguntarse si esa persona está atravesando una batalla que aún no ha sido revelada. El enemigo opera en el silencio y en la oscuridad, pero la intercesión tiene el poder de iluminar lo que está oculto. En 2 Corintios 10:4 se dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración no es un acto de pasividad, sino un arma que derriba muros y abre caminos donde no los hay. Hay ocasiones en las que Dios permite que alguien permanezca en el pensamiento, no solo para interceder, sino para actuar en fe. En Hechos 10, Cornelio recibió una visión en la que un ángel le dijo que sus oraciones y ofrendas habían llegado como un memorial delante de Dios. Al mismo tiempo, Pedro tuvo una revelación que lo llevó a visitar a Cornelio y compartir con él el mensaje de salvación. Lo que parecía una simple conexión humana, en realidad, era un plan divino que se estaba desarrollando a través de la oración y la obediencia. En muchos casos, la intercesión es el primer paso para que Dios revele una asignación mayor. Abraham intercedió por Sodoma antes de que la destrucción llegara, mostrando que la oración puede retrasar, prevenir o redirigir eventos que ya han sido decretados. En Génesis 18:23-33, su diálogo con Dios demuestra que la intercesión tiene el poder de cambiar el curso de la historia. No siempre se verá una respuesta inmediata, pero cada oración pronunciada con fe se almacena en el cielo hasta que llega el momento oportuno para que se manifieste. La carga por una persona en particular no siempre es una prueba de que se deba actuar en el plano natural. A veces, Dios permite que una persona permanezca en la mente como un recordatorio de que su vida está en peligro espiritual. En Colosenses 4:2 se exhorta a los creyentes a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Porque hay batallas que solo pueden ser ganadas en lo secreto. No es necesario saber cada detalle de lo que ocurre en la vida de alguien para interceder por él. Basta con responder al llamado del Espíritu y orar conforme a la voluntad de Dios. El mismo Jesús enseñó que hay situaciones que solo pueden resolverse a través de la oración y el ayuno. En Mateo 17:21, tras liberar a un joven endemoniado, declaró que este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas cargas espirituales requieren una búsqueda más profunda, un tiempo apartado para interceder hasta que el peso en el corazón sea levantado. Cuando Dios insiste en traer a alguien al pensamiento, es necesario estar dispuesto a ir más allá de una simple oración casual y entrar en una intercesión persistente.
El Espíritu Santo es quien guía cada oración y quien revela cuándo una intercesión ha sido respondida. En Romanos 8:26 se explica que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que significa que incluso cuando no hay palabras exactas para expresar lo que se siente, Dios entiende el clamor del corazón. No siempre se recibirá una confirmación visible, pero el Espíritu sabe cuándo una oración ha sido escuchada y cuándo la carga ha sido depositada en manos de Dios. No se puede subestimar el impacto que tiene la intercesión en la vida de aquellos por quienes se ora. En Santiago 5:16 se afirma que la oración eficaz del justo puede mucho, y a lo largo de la historia bíblica se encuentran innumerables ejemplos de cómo una sola oración cambió el destino de una persona, una familia o incluso una nación. Cada vez que una persona se mantiene en el pensamiento, es una oportunidad para sembrar en lo espiritual, creyendo que Dios obrará conforme a su propósito. La intercesión no tiene límites de distancia ni de tiempo. Puede dirigirse a alguien que está cerca o a alguien que no se ha visto en años, porque en el reino de Dios no existen barreras físicas. En Juan 4, Jesús sanó al hijo de un oficial sin necesidad de estar presente, mostrando que su poder trasciende la proximidad. De la misma manera, cuando alguien aparece en la mente de forma recurrente, la oración puede alcanzarlo donde quiera que esté. Responder a la llamada de interceder es un acto de obediencia que puede cambiar destinos. Cada vez que Dios trae a alguien a la memoria, hay un propósito detrás. Puede ser un alma en peligro, una vida que necesita ser restaurada o una misión que aún no ha sido comprendida en su totalidad. Lo que importa no es entenderlo todo de inmediato, sino estar dispuesto a clamar hasta que la voluntad de Dios sea cumplida. Porque en el cielo no hay oraciones olvidadas, y cada clamor tiene su eco en la eternidad. Cuando una persona ocupa de manera constante nuestros pensamientos, es posible que estemos experimentando algo que va más allá de lo natural. En el ámbito espiritual, existen conexiones que pueden arraigarse en el alma y mantenernos atados emocional y espiritualmente a alguien. Estos lazos pueden ser positivos y utilizados por Dios para cumplir un propósito mayor, pero también pueden convertirse en un obstáculo cuando no están alineados con su voluntad. La Biblia enseña que la mente y el corazón son territorios donde se libran grandes batallas espirituales y que lo que guardamos en ellos puede determinar el rumbo de nuestras vidas. Pensar insistentemente en alguien podría ser una señal de que hay un vínculo que necesita ser fortalecido, sanado o, en algunos casos, roto para que la libertad y el propósito divino se manifiesten plenamente. El alma humana es compleja y está diseñada para relacionarse con los demás de manera profunda. En 1 Samuel 18:1 se describe cómo el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, formando una conexión espiritual basada en el amor, la lealtad y el propósito de Dios. Este tipo de lazos son parte del diseño divino, pero la Biblia también advierte sobre el peligro de las conexiones que se desvían de ese propósito. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta a no unirnos en yugo desigual, lo que indica que no todas las relaciones son beneficiosas para nuestro crecimiento espiritual. Cuando alguien permanece en nuestra mente sin motivo aparente, es fundamental discernir si ese pensamiento proviene de Dios o si es el reflejo de un lazo emocional que necesita ser examinado. Los lazos del alma pueden formarse a través de experiencias compartidas, emociones intensas o incluso pensamientos repetitivos que arraigan en lo profundo de nuestro ser. En muchos casos, estas conexiones pueden ser instrumentos de bendición que nos ayudan a crecer en fe, amor y propósito. Sin embargo,
también pueden convertirse en cadenas que nos impiden avanzar cuando no han sido establecidas por Dios. En Proverbios 4:23 se nos dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esta advertencia resalta la importancia de vigilar lo que permitimos que entre en nuestro corazón y mente, porque lo que habita allí puede influir en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo los lazos del alma pueden afectar el destino de una persona. En Génesis 34, Dina, la hija de Jacob, formó una conexión con Siquem, el hijo de Hamor, que no fue aprobada por Dios. Este vínculo resultó en tragedia para su familia y en un conflicto que dejó cicatrices profundas. Este relato ilustra que no todas las conexiones emocionales son saludables y que es necesario buscar la guía de Dios para discernir cuáles son parte de su plan y cuáles deben ser quebradas. En el ámbito espiritual, los lazos del alma no siempre son visibles, pero sus efectos pueden ser palpables. Una señal de que existe un lazo que necesita ser examinado es la persistencia de pensamientos sobre una persona, especialmente si estos pensamientos generan confusión, ansiedad o dependencia emocional. En Gálatas 5:1 se nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y a no someternos de nuevo al yugo de esclavitud. Esto implica que, como creyentes, debemos ser conscientes de las conexiones que influyen en nuestra vida y asegurarnos de que éstas estén alineadas con la voluntad de Dios. El proceso de discernir y romper un lazo del alma que no proviene de Dios puede requerir oración, arrepentimiento y un compromiso firme de buscar la verdad en su palabra. En Juan 8:32, Jesús declara: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de Dios es la que revela cuáles conexiones deben ser fortalecidas y cuáles deben ser eliminadas para que podamos caminar en la plenitud de su propósito. Al mismo tiempo, es importante reconocer que no todos los pensamientos insistentes sobre una persona son el resultado de un lazo negativo. En algunos casos, Dios puede estar usando esa conexión para cumplir una misión específica en nuestra vida o en la de la otra persona. En Filipenses 2:13 se nos dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que, cuando nuestros pensamientos están alineados con el Espíritu, Dios puede guiarnos a actuar en favor de alguien que necesita nuestra ayuda, oración o presencia. La clave para discernir si un pensamiento constante es parte de un lazo del alma negativo o de una misión divina es buscar la paz que proviene de Dios. En Colosenses 3:15 se nos exhorta a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, porque esa paz es el árbitro que nos ayuda a determinar si estamos caminando en la dirección correcta. Si un pensamiento persistente viene acompañado de paz, amor y un deseo genuino de bendecir, es posible que sea un llamado de Dios. Por el contrario, si ese pensamiento genera ansiedad, obsesión o dependencia emocional, es necesario examinarlo a la luz de la palabra y buscar liberación en Cristo. La oración es una herramienta fundamental en este proceso, porque nos conecta con el corazón de Dios y nos permite escuchar su voz en medio del ruido de nuestras emociones. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente a quienes la buscan. La sabiduría divina nos ayuda a discernir entre las conexiones que edifican y las que destruyen, entre los lazos que deben ser fortalecidos y los que deben ser quebrados para que podamos caminar en libertad. La mente es un campo de batalla donde el enemigo intenta sembrar pensamientos que nos alejen del propósito de Dios. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre,
sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esta razón, es esencial vestirnos con la armadura de Dios y renovar nuestra mente con su palabra para resistir los ataques del enemigo y mantener nuestros pensamientos alineados con la verdad. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto implica que no debemos permitir que los pensamientos obsesivos o negativos controlen nuestra mente, sino que debemos rendirlos ante Dios y buscar su dirección. Cuando entregamos nuestros pensamientos a Cristo, Él nos da la paz y la claridad que necesitamos para discernir su voluntad y tomar decisiones que nos acerquen a su propósito. El proceso de liberación de un lazo del alma que no proviene de Dios puede ser desafiante, pero la palabra nos asegura que en Cristo tenemos la victoria. En Romanos 8:37 se nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no significa que no enfrentaremos luchas, sino que, a través de la fe, podemos superar cualquier obstáculo y caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. Dios nos ha llamado a vivir en plenitud, y esa plenitud solo se encuentra cuando nuestras conexiones y pensamientos están alineados con su voluntad. Cada vez que una persona ocupa de manera constante nuestra mente, es una oportunidad para buscar la dirección de Dios y discernir si estamos siendo llamados a fortalecer un vínculo, a interceder por alguien o a liberarnos de un lazo que nos impide avanzar. Porque en el reino de Dios nada es casualidad, y cada pensamiento tiene el potencial de desatar su propósito eterno en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Cuando una persona permanece constantemente en el pensamiento, la mente se convierte en un campo de batalla donde se enfrenta lo terrenal con lo divino. La insistencia de un nombre, un rostro o un recuerdo puede ser un susurro de Dios llamando a la acción, pero también puede ser una distracción que impide avanzar en el propósito para el cual se ha sido creado. No todo pensamiento recurrente debe convertirse en una obsesión, ni todo lazo emocional debe mantenerse sin cuestionarlo. La diferencia entre actuar conforme a la voluntad de Dios o dejarse arrastrar por las emociones radica en la capacidad de rendir cada pensamiento a Cristo y buscar su dirección en cada paso. La Biblia enseña que el pensamiento humano no es autónomo ni neutral, sino que está sujeto a influencias espirituales que pueden guiar o desviar del camino correcto. En Proverbios 16:3 se dice: «Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados». Lo que se piensa de manera constante moldea la realidad, por lo que ignorar la presencia persistente de alguien en la mente sin buscar la dirección de Dios puede llevar a decisiones que no están alineadas con su propósito. En ocasiones, ese pensamiento es una señal para actuar, otras veces es un llamado a soltar, y en algunos casos es una prueba para aprender a discernir la voz de Dios en medio del ruido de las emociones. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que los pensamientos son herramientas que Él utiliza para guiar a su pueblo. En Nehemías 2:12, el profeta relata que Dios puso en su corazón la carga de reconstruir Jerusalén. No fue una idea pasajera ni un capricho personal, sino un impulso divino que persistió hasta que se convirtió en acción. Nehemías no ignoró ese pensamiento, sino que lo llevó a la oración, esperó la confirmación de Dios y actuó en el momento correcto. Esta es la clave para saber qué hacer cuando alguien ocupa la mente de manera insistente. Orar, esperar y actuar solo si la paz de Dios confirma el camino. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también experimentó pensamientos persistentes que lo dirigieron hacia la voluntad de Dios. En Hechos 16, intentó ir a Asia para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Sin embargo, en una visión,
un hombre macedonio apareció en su mente pidiéndole ayuda, y comprendió que Dios lo estaba llamando a cambiar de rumbo. Aquí se ve cómo un pensamiento recurrente puede ser una instrucción clara de Dios cuando se discierne correctamente, pero también cómo puede haber planes que parecen correctos desde una perspectiva humana y que, sin embargo, no están alineados con la dirección divina. Jesús enseñó que el pensamiento tiene poder, no solo en las acciones, sino también en la relación con Dios. En Mateo 5:28 dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Este principio revela que lo que se alberga en la mente puede convertirse en pecado, incluso si no se materializa en una acción. Cuando alguien ocupa constantemente el pensamiento, es fundamental examinar la intención detrás de esa persistencia y preguntarse si se trata de un llamado divino o de una distracción que debe ser entregada en oración. La paz de Dios es la señal más clara para discernir si un pensamiento proviene de Él. En Filipenses 4:7 se afirma: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si pensar en alguien genera ansiedad, confusión o una sensación de estancamiento, es posible que no sea Dios quien está impulsando ese pensamiento. En cambio, si al orar por esa persona se experimenta paz y claridad, es probable que se trate de una asignación divina que debe ser atendida con diligencia. En la Biblia también se encuentran ejemplos de pensamientos persistentes que fueron advertencias divinas. En el caso de Pilato, su esposa le envió un mensaje en Mateo 27:19 diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Dios estaba enviando una advertencia a través de un pensamiento insistente, pero Pilato decidió ignorarlo y tomar una decisión basada en la presión externa. Esto demuestra que no solo es importante reconocer cuándo Dios está hablando a través de un pensamiento, sino también obedecer su dirección sin dejarse influenciar por circunstancias externas o emociones pasajeras. El pensamiento humano puede ser moldeado por la palabra de Dios o por las influencias del mundo. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Rendir cada pensamiento a Dios permite que la mente sea alineada con su propósito y que las decisiones no sean gobernadas por impulsos emocionales, sino por la verdad de su palabra. Existen momentos en los que Dios permite que una persona permanezca en el pensamiento para despertar una carga espiritual o una misión específica. En Jeremías 1:5, Dios dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Esto significa que cada persona tiene una asignación que fue establecida desde antes de su nacimiento y que Dios puede usar pensamientos persistentes para dirigir a alguien hacia su propósito. Sin embargo, cuando esos pensamientos se convierten en una distracción o en una carga que impide avanzar, es necesario llevarlos a la cruz y pedir discernimiento para saber si deben ser soltados o transformados en oración. En 2 Corintios 10:5 se enseña la importancia de someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. No todo lo que cruza la mente proviene de Dios, y no todo lo que parece urgente es realmente importante en el plan divino. La clave está en filtrar cada pensamiento a través de la oración, la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Si después de buscar a Dios con sinceridad se recibe confirmación de que ese pensamiento tiene un propósito, entonces es necesario actuar en fe. Si, en cambio,
se percibe que es un lazo del alma que impide crecer espiritualmente, es momento de entregarlo a Dios y permitir que Él traiga libertad. El poder del pensamiento no se limita a la mente individual, sino que tiene un impacto en el mundo espiritual. En Job 3:25 se menciona: «Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía». Esto muestra que lo que se mantiene en la mente puede manifestarse en la realidad cuando se le da demasiada importancia. Por esta razón, es esencial cuidar lo que se permite habitar en el pensamiento y asegurarse de que cada idea, recuerdo o preocupación esté alineada con la verdad de Dios. La Biblia también advierte sobre la importancia de poner la mirada en las cosas de arriba y no en lo terrenal. En Colosenses 3:2 se dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto significa que cada pensamiento debe ser filtrado a la luz de la eternidad y no solo en función de deseos o emociones pasajeras. Pensar constantemente en alguien puede ser una señal de que Dios está obrando, pero también puede ser una distracción si no se maneja con sabiduría. El discernimiento es la herramienta que permite diferenciar entre una asignación divina y un lazo que debe ser roto. En 1 Juan 4:1 se exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios, porque no todo lo que parece bueno proviene de Él. Cuando alguien ocupa la mente sin cesar, el primer paso es buscar a Dios en oración, pedir confirmación y esperar en su paz antes de tomar cualquier decisión. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Si un pensamiento recurrente acerca de alguien proviene de Él, traerá claridad, propósito y edificación. Si, en cambio, genera incertidumbre, temor o dependencia emocional, es una señal de que debe ser llevado a la presencia de Dios para ser sanado o eliminado. La mente es un territorio espiritual donde se libran grandes batallas, y solo aquellos que someten sus pensamientos a la voluntad de Dios pueden caminar con certeza en el propósito para el cual fueron llamados. Cuando una persona permanece en el pensamiento de manera incesante, la mente se convierte en un espejo donde se reflejan realidades invisibles. A veces, Dios usa los pensamientos recurrentes para revelar verdades ocultas, exponer propósitos que aún no se comprenden o despertar una sensibilidad espiritual que de otro modo pasaría desapercibida. No se trata únicamente de recuerdos aleatorios o asociaciones emocionales, sino de una comunicación más profunda que, cuando se interpreta correctamente, puede traer claridad, transformación y dirección. La insistencia de una imagen, un nombre o una sensación no es una casualidad dentro del orden divino. Es una invitación a observar más allá de lo evidente, a reconocer que lo que la mente procesa con persistencia puede tener una raíz espiritual que merece ser explorada. El pensamiento humano es un canal a través del cual se filtran las intenciones del corazón, las influencias externas y la voz de Dios. La Biblia enseña que lo que se guarda en la mente moldea la vida, porque del corazón mana la existencia misma. En Mateo 12:34, Jesús advierte que de la abundancia del corazón habla la boca, y esto es cierto también para los pensamientos. Aquello en lo que se medita continuamente tiene el poder de dirigir el curso de la vida, de fortalecer el espíritu o de debilitarlo, de generar paz o de alimentar incertidumbre. La clave no está en ignorar los pensamientos insistentes, sino en aprender a analizarlos con discernimiento, preguntando no solo por qué están ahí, sino qué verdad están revelando. El acto de pensar constantemente en alguien puede estar vinculado a una dimensión que va más allá de la razón. No todo pensamiento persistente es una simple reacción emocional. Algunos son destellos de realidades espirituales que el alma percibe antes de que los ojos lo hagan. En la Biblia,
hay múltiples relatos donde los pensamientos fueron el vehículo a través del cual Dios manifestó su voluntad. En el caso del rey Nabucodonosor, los sueños que lo perturbaban no eran meras imágenes sin sentido, sino mensajes que requerían interpretación divina. En Daniel 2:28, el profeta le revela: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y esto demuestra que muchas veces lo que parece incomprensible en la mente es, en realidad, un susurro de Dios que solo puede entenderse en su presencia. Pero los pensamientos no solo pueden ser reflejos de lo divino, sino también espejismos de la propia alma. La mente es capaz de construir realidades basadas en emociones no resueltas, heridas del pasado o deseos latentes que buscan una forma de manifestarse. No todo pensamiento recurrente es un mensaje divino. Algunos son simplemente el eco de una necesidad no satisfecha o de un apego que no ha sido liberado. La Biblia advierte sobre la importancia de renovar la mente y no dejarse llevar por pensamientos que no edifican. En Filipenses 4:8 se exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, porque lo que se permite habitar en la mente terminará influyendo en el espíritu. La pregunta no es solo por qué se piensa constantemente en alguien, sino qué efecto tiene ese pensamiento en la vida espiritual. Si la presencia de esa persona en la mente genera paz, claridad y un sentido de propósito, puede ser una señal de que hay un llamado divino detrás de esa conexión. Pero si ese pensamiento produce confusión, ansiedad o una sensación de estancamiento, es necesario examinarlo con más profundidad. Dios no es un Dios de caos ni de obsesión. Él guía con amor y con orden, nunca a través de la angustia o la incertidumbre. El tiempo es otro factor clave para comprender el propósito detrás de un pensamiento insistente. Hay ideas que llegan en un momento específico porque Dios está preparando algo que aún no se ha manifestado. En Eclesiastés 3:11 se afirma que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto significa que algunos pensamientos no tienen sentido inmediato, pero con el tiempo revelan su propósito. Lo que hoy parece una inquietud sin respuesta, mañana puede ser la confirmación de algo que Dios estuvo preparando desde hace mucho tiempo. El Espíritu Santo es el único que puede traer revelación sobre el origen de un pensamiento persistente. Jesús prometió en Juan 16:13 que, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La dirección de Dios no se manifiesta a través de conjeturas ni de impulsos emocionales, sino mediante la certeza que solo su Espíritu puede otorgar. Si alguien permanece en la mente de manera insistente, la primera respuesta no debe ser actuar de inmediato, sino buscar la guía del Espíritu, pedir claridad y estar dispuestos a esperar hasta que su voluntad sea revelada con certeza. En algunos casos, Dios usa los pensamientos constantes para preparar el corazón para un encuentro o una situación que aún no ha ocurrido. A lo largo de la Biblia, hay múltiples relatos donde Dios puso un peso en el corazón de sus siervos antes de enviarlos a una misión. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión que lo dejó perplejo, pero que más tarde cobró sentido cuando fue llamado a predicar a Cornelio. Lo que parecía un pensamiento extraño al principio, resultó ser una dirección clara de Dios para un propósito mayor. Sin embargo, no todo pensamiento insistente indica una asignación. Algunos son señales de que hay algo que debe ser sanado o liberado. En Isaías 26:3 se dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado».
Si un pensamiento causa tormento en lugar de paz, es una señal de que necesita ser entregado a Dios. Hay personas que ocupan la mente no porque Dios las haya puesto ahí, sino porque hay lazos que aún no han sido cortados, heridas que no han sido sanadas o recuerdos que siguen reteniendo parte del corazón. En estos casos, la respuesta no es aferrarse, sino soltar, permitiendo que Dios sane lo que sea necesario y remueva lo que no es parte de su plan. La liberación de pensamientos que no provienen de Dios no se logra con esfuerzo humano, sino con la renovación de la mente a través de la palabra. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Esto significa que cuando un pensamiento no trae edificación, debe ser filtrado a la luz de la verdad de Dios y reemplazado por lo que su palabra establece. Dios no permite pensamientos constantes sin razón. Si alguien ocupa la mente una y otra vez, hay un propósito detrás, ya sea una misión, una advertencia o una lección que necesita ser aprendida. La clave está en no actuar impulsivamente ni en dejarse llevar por las emociones, sino en someter cada pensamiento a la voluntad de Dios, buscando su confirmación y permitiendo que sea Él quien determine el próximo paso. La paz será siempre la señal de que se está caminando en la dirección correcta. Pensar insistentemente en alguien no es solo un fenómeno mental, sino una oportunidad para profundizar en la relación con Dios y afinar la sensibilidad espiritual. La mente humana es limitada, pero el Espíritu de Dios no lo es. Lo que parece un misterio hoy, mañana puede ser una revelación que cambie el rumbo de la vida. La clave está en confiar en que Dios no deja nada al azar y que cada pensamiento persistente, cuando se somete a su voluntad, puede convertirse en una puerta hacia algo que aún no se ha visto, pero que ha estado en su plan desde el principio.